Éramos muchos pueblos. Aunque hermanos, diferentes. Un día llegó el blanco y nos impuso un nuevo nombre. Nos llamó Los Pastos. Nuestro territorio también recibió nuevos nombres y fue dividido. Hoy lo llaman Ecuador en parte y Colombia en parte. Se nos obligó a hablar una nueva lengua. Nuestro vestido cambió. Este aparente desarraigo fue consolidado por la imposición de una nueva forma de vida externa, traída por los españoles en primer momento. Y luego por la formación de la República Nacional, tratando de borrar cualquier huella de la autoctonía de estos pueblos. Aquí en la oralidad de nuestros antepasados han dicho pues que, o hasta ahora no se dicen lo que es la cosmovisión, ¿no? Que aquí está entre lo que es el fuego y lo que es el agua, ¿no? Entonces, el agua sería como la madre, pues esta laguna tiene incluso una similitud como a un feto humano.
Incluso el río de lo que sale hace como parte del cordón umbilical. Entonces anteriormente decían que había el ojo, pero era como un remolino que hay, entonces dando el ojo del remolino que tiene allí en el centro, entonces viene dando como el ojo del feto humano. Entonces, ¿qué es la madre? Entonces, hasta ahora por lo menos consideren de que es la madre, o como hasta ahora consideramos en varias culturas la tierra como la madre, ¿no es? Lo que es el volcán, hay unos dos volcanes que lastimosamente no se los mira también. Dentro de la cosmovisión y dentro de la dualidad también se maneja esos sistemas. Entonces, un volcán que es el Chile y el Yaquil de Cumbal, el uno hace de macho y el otro hace de hembra. Entonces, en el Yaya está el fuego y en el Yacá está el agua. Eh, los antepasados comentan de que el cacique Cumbi arrojó los tesoros aquí en la laguna de Cumbal, ¿no? Entonces, hasta hace mucho tiempo existían esos tesoros aquí dentro de la laguna. Ya algunos tiempos nomás, ya como que sacaron los tesoros. Se, los sacaron y entonces ahora ya no existen. Pero hay lo que se dice ¿qué es? La paila de las siete orejas, ¿no? Entonces, nuestro cacique enterró los tesoros aquí, dos pailas, ¿no? Una grande y una pequeña. Y esa vivió hasta hace mucho tiempo aquí, ¿no? Y hace algún poco tiempo nomás, pues, que la sacaron, pero no la sacaron las personas, sino que la sacaron fue como, como decir los diablos que se la llevaron para otro lado, ¿no? Entonces, pero eso ahí aquí de lo que es la paila de las siete orejas que había aquí en la laguna. Los pastos habitaron el altiplano rectangular de la meseta comprendida entre Túquerres, Ipiales, Carchi y los ríos Guaitará y Chota. Los límites oriental y occidental eran las lomas de las cordilleras de ambos lados, pero también existían dos extensiones más allá de la cordillera, hacia el Pacífico, en las ollas altas de los ríos Mayasquer, Salado y Guabo. Como evidencia de su existencia milenaria, en este territorio, surgen de las rocas como gritos del silencio, figuras e imágenes contundentes e imborrables que han disparado el imaginario colectivo de este pueblo, unificando su pensamiento, recomponiendo su cultura y atrapando lo perdido. Estos petroglifos y pictogramas son recurrentes en la variada topografía habitada por los pastos. Les ha dado un motivo para promover su hermandad y despertar la fuerza de su tradición. Los antiguos símbolos han sido retomados hoy e incorporados a su cotidianidad, transformándose en elementos importantes para la construcción de su futuro.
un futuro arraigado en el pasado. Un pasado del que los pastos guardan evidencias físicas, mudos testigos de otros tiempos en los que eran dueños de su propio destino. Entre los pastos viven muchas leyendas, como saberes que rigen y orientan al mundo y a los hombres. Los comuneros las conciben como historias, porque dicen la verdad de su existencia, diferentes de los cuentos que son inventos para pasar un rato sabroso. Martín Tenganá es poseedor de estos recuerdos que constituyen, en buena parte, la cosmovisión de los indios pastos. Con una mitología y unas creencias del pensamiento y de la filosofía del pueblo de los pastos, especialmente representado en nuestra idiosincrasia, representado en nuestra simbología, en nuestros usos y costumbres, como ha sido el mito de las dos viejecitas o viejitas, que la una era blanca, que la otra era negra, que eran dos perdices, que una era negra, que la otra era blanca, que a veces se desplazaba desde el cerro de las Tres Tulpas de Male, pasando por el volcán Chile, el volcán Cumbal, pasando por el cerro de Colimba, que significa hombre sin cola, pasando al Hualcalá, al dedo de Dios, y terminando en el azufral. Toda esa mitología siendo así una representación de estos mitos que a través de la historia, de la recopilación de la tradición oral de nuestros mayores, ha sido de verdad una fuente que nos ha dado la identidad, que nos ha dado ese origen como pueblo de los pastos, que hoy sobrevivimos a través de más de 500 años de resistencia. Esa mitología se convierte así en el encanto y desencanto que hay en nuestra zona, en nuestro territorio, y por eso nace la creencia de lo de arriba, lo de abajo, lo negro, lo blanco, una de las concepciones de identificar que este espacio, que hacia la parte de atrás o la parte negra queda lo que es el camino a Barbacoa, que queda el mar, que queda el oro, y de la parte blanca queda hacia la parte de altiplano, la parte de territorio, la parte de fertilidad, y todo eso nos da la idiosincrasia. Como así también se habla del Chispas y el Huangas, dos mitos también que construyen la parte simbólica, la parte filosófica y cosmogónica de entender la dualidad a través de los pictógrafos o petroglifos también que hay en el territorio de los pastos. Yo creo que todos esos gentilicios que se han dado a través de la historia del pueblo de los pastos está representada en estos espacios sagrados como la laguna de Cumbal, la laguna verde del Azufral y varios espacios que se han visto en nuestra construcción mitológica y el pensamiento que ha nacido a través de estos mitos y la tradición oral de Juan Chiles, del cacique Cumbe, de otros líderes en ese entonces que reivindicaron sus derechos. Y la historia, por eso está plasmada hoy en el gran territorio de los pastos, del pueblo de los pastos, conformado por sus 21 resguardos indígenas en la actualidad, que de una u otra forma ha sido la construcción de la recuperación del territorio, y especialmente enmarcado en el derecho mayor. El derecho mayor siendo así el reflejo de los tiempos, el reflejo de los tiempos de adelante, que es el tiempo de ahora. Eso de verdad ha sido la matriz, ha sido la raíz de la historia de los pastos, que nos ha permitido mantenernos. Si hablamos históricamente, hasta 1910 existían más de 90 resguardos en el gran territorio de los pastos.
y especialmente creemos que la filosofía y el pensamiento de los pastos es de verdad el sentimiento de tener unas raíces, y las raíces es el derecho mayor, porque el derecho mayor es la vida del indio, es la vida del pensamiento, es la vida en una o de otra forma en sus manifestaciones culturales, religiosas, mitológicas, y por eso yo creo que hoy el pueblo de los pastos, o el gran territorio de los pastos, están marcándose para que los nuevos líderes, las nuevas generaciones defiendan ese derecho. Y yo creo que el derecho indígena se lo defiende con voluntad, sin fronteras, porque el derecho indígena es la virtud de una sabiduría que nos dejaron nuestros mayores, y especialmente la jurisdicción especial indígena, su bastón de mando, permite legitimar ese derecho. El conjunto de autoridades indígenas del suroccidente de Colombia mantiene una constante labor alrededor de la recuperación de sus valores económicos, sociales y culturales. Así lo expresa el etnoeducador Edmundo Osejo. Como toda empresa educativa, y creo que es general a Colombia, los principios fueron muy difíciles. Estábamos arrimados, estábamos acuchados en 2, 3 salones de la Escuela Rural de las Cruces, y posteriormente comenzamos a nivel de gestión compartida entre Cabildo y Rectoría por tener nuestra planta física propia donde pudiéramos implementar y desplegar toda nuestra acción en función de nuestros objetivos educativos del PEI. Fue de esta manera como a nivel de una gestión de orden nacional pudimos acceder a unos recursos que dieron pie a la construcción de la planta física que vemos al fondo. También tuvimos algunos tropiezos, diríamos, aunque no significativos, sí son de concepción en cuanto a mirar cómo son los ambientes educativos indígenas. Y obtuvimos, tras convencer de alguna manera a la parte técnica del ministerio, que el modelo arquitectónico rememorara en algún sentido los modelos arquitectónicos antiguos, de la gente antigua, sobre todo de la parte andina de aquí del departamento de Nariño, que corresponde a los pastos, y yo creo que en eso compartimos algunos principios cosmogónicos con los de la Sierra Nueva Santa Marta, en cuanto a reflejar un poco los bohíos, la parte concéntrica, los pueblos sin un ordenamiento preestablecido, pero sí que confluya a detectar las constantes de los ayllús, también un poco incaicos, un poco de los pastos que se manejaba en esta parte. Y eso es lo que refleja nuestra parte estética en la parte de la infraestructura. Y también quisimos que dentro de la planta física convergieran otras unidades de producción tirada a la chagra indígena, donde hay de todo y en todo momento y en toda parte del año. Y quisimos también aportar un poco como la articulación entre lo de adentro y lo de afuera, para habilitar un poco la parte laboral técnica agropecuaria y agroindustrial. En este momento estamos dando comienzo a proyectos productivos en la parte de carnes, en la parte de leche, pero también en función de una recuperación agrícola, tanto de las técnicas agrícolas ancestrales como modernas, en cuanto a algunas harinas, algunas farinas como la quinoa, que posteriormente van a ser procesadas en diferentes productos y que sean susceptibles de algún tipo de comercialización por parte de nuestros alumnos. De esta forma, la educación ha adquirido no solo un valor fundamental para la recuperación de sus valores y tradiciones, sino que ha dado un gran aporte a la economía de esta etnia, cimentando el amor a la tierra y fortaleciendo sus costumbres y tradiciones. El gobernador de Huachucal, Jesús Ramiro Inampuez, heredero de la antigua inteligencia de los pastos, sabe de sobra la importancia que tiene la conservación de sus tradiciones y la enseñanza de ideas nuevas y apropiadas a los niños y jóvenes para lograr
zonas de acá del sur de Colombia, precisamente los pastos, hemos estado organizados y seguimos organizados desde muchos años atrás. Nuestros antepasados, nuestros taitas, nos han enseñado esta organización, nos han enseñado cómo defendernos, cómo defender la lucha más que todo, que esto no ha sido gratis. Pero aquí estamos unidos, porque yo veo y creo que es conveniente, unidos se llega a un progreso mejor, a una subsistencia y podemos salir adelante. También en nuestros resguardos, respetando cada metodología de los diferentes taitas, de los diferentes gobernadores, hemos formado y tenemos unas microempresas, tenemos unas cooperativas formadas dentro de los resguardos, porque la necesidad de subsistir nos ha hecho a que nos organicemos, nos unamos, unidos. Hemos trabajado en mingas, si tenemos una fiesta, la vivimos, la disfrutamos en unión, porque acá lo que se dice, los indios pastos unidos saldremos adelante. Desde hace más de 15 años se empezó a gestar la idea de trabajo en Minga para la creación de una empresa lechera que hoy es una realidad. Una realidad que implementa procesos de alta calidad técnica basados en una infraestructura moderna que inició con 800 litros y que progresivamente ha ido en aumento hasta completar un total de 31.000 litros hoy. Con la participación de todas las comunidades y familias indígenas que aportan desde 1 litro como cantidad mínima. Día a día, la infraestructura de este complejo industrial crece con la lucha diaria de los indígenas, convirtiéndose así en un ejemplo para las comunidades de la zona y el país. Todo resultado de la unión, el esfuerzo y el trabajo cooperativo. El resultado, la distribución de productos lácteos y derivados a diferentes departamentos que han creído en la calidad y buen trabajo de los indios pastos. El futuro, la capacitación de las nuevas generaciones para que asuman su papel en la administración y generación de nuevos empleos y formas productivas. Porque ya tenemos nuestros muchachos, nuestra gente estudiando en las universidades, en las diferentes universidades de Colombia, para que un día digan, estamos aquí, queremos coger las banderas que nuestros taitas, nuestros gobernadores han luchado y queremos seguir adelante. Estas nuevas expresiones comerciales a las que hoy les apuesta el pueblo de los pastos no se alejan demasiado de las tradiciones ocupacionales de sus antepasados, que antes eran domesticadores de los grandes camélidos. Hoy lo hacen con las vacas y con su leche han emprendido un gran esfuerzo por crear nuevas oportunidades de vida para su pueblo.
Asimismo, lo hacen hoy día con el cultivo de la trucha, que les sirve una parte para el comercio y otra parte para la manutención de las familias que habitan las partes altas de su territorio. Pocos lugares de la tierra, como el de los Pastos, pueden concentrar en un espacio tan pequeño características físicas y ambientales que se prolongan desde las condiciones selváticas del Amazonas hasta las del litoral pacífico y desde las alturas nevadas del Chiles y el Cumbal hasta las profundidades verticales del Guaitará y el Chota, pasando por los altiplanos y piedemontes, con lo cual se configura un ambiente accidentado y diverso de zonas y microzonas climáticas, ecológicas, bióticas y de nichos ecológicos que comprenden desde los bosques de clima medio hasta los páramos y cumbres nevadas. Condiciones que les han permitido a sus habitantes producir y tener acceso a una extensa variedad de productos que incluyen desde los tubérculos andinos como la papa, la quinoa, la oca, el uyuco, posteriormente el haba, la cebada, el trigo y hortalizas, hasta frutas tropicales autóctonas y adaptadas. Lo mismo podemos decir de animales y minerales. Como en todas las sociedades agrarias, para los Pastos, la tierra es la madre. De ella deviene el sustento material y espiritual de los hombres. De su interior se nace, por él se vive y a él se retorna. Es la vida antes y después de la vida. Es el pasado, es el futuro y es el presente. En ella se está como en su regazo. Ella produce los frutos de los que vive la comunidad, y sobre ella, o en razón de ella y su producción, la vida espiritual y cultural adquiere sus más sagradas y liberadoras dimensiones, la cultura y la agricultura. A este respecto, Efraín Tarapuez, habitante de la gran laguna del Cumbal, recuerda con nostalgia cómo eran las antiguas casas y cómo en ellas se combinaban tantas actividades como fuera necesario para asegurar el devenir de la familia, la comunidad y la raza. Se va a traer la madera del monte, ¿no? Se trae la madera del monte, se trae la paja que está arriba. No sé si por aquí aparezca el cuallar que llama. También es otra partecita de otro bejuco que se tuerce para amarrar la casa. Después si hace esto, si hace el barro, se pisa entre minga mismo y se hace la minga. Y cuando ya se acaba de techar la casa, entonces es el mito de lo que es la sacada de la vieja que decimos, ¿no? La sacada de la vieja consiste en que es el cuento de que en la paja, en la madera, en todos los materiales del campo viene el espíritu del monte, o sea, la vieja. Entonces, aquí hay que echar humo de aquí y sacarla a la vieja. Entonces, hay unas dos personas que hacen de vieja y de viejo arriba, y a base del humo, entonces se la saca y se la va a botar muy lejos para que acá adentro no exista el espíritu malo, para que cuando los niños queden solitos acá, el espíritu no esté acá y no les haga mal el espíritu malo a los niños. En cuanto acá dentro de lo que era el fogón, entonces aquí se diseña en esta parte el fogón y aquí encima está el estrado, lo que nosotros decimos el tangana, así. Entonces acá encima se coloca la leña, se coloca las papas, se coloca todos los productos que se tenga, y entonces al calor del humo esto las hace producir más rápido para sembrar.
y el calor del humo las hace germinar más rápido y las nutre con un elemento distinto, y ya no hay necesidad de echar entonces químicos mucho, y germinan más rápido. Entonces la casa tradicional tenía todas estas ventajas. Como miran aquí los cuyes aquí, entonces aquí también uno se duerme, aquí también están los cuyes. Aquí en el centro se hace un hueco bien hondo, y aquí se entierra una cabeza de caballo para que produzcan los cuyes, para que no les dé el mal. Entonces un control distinto. Entonces como ahí está el fogón, entonces ahí toda la gente anteriormente con el calor de la candela, con el calor de la leña, entonces ahí es donde se comentaba todo el sistema de la oralidad. Entonces a partir de que uno se asentaba a servirse los alimentos por la tarde, entonces comenzaba el cuento de la oralidad. Entonces si mañana es 5 de luna, no hay que trabajar, mañana ya es 7 de luna, entonces hay que comenzar a sembrar, entonces hay que bajar las papas de acá, hay que comenzar a trabajar, que hay que ir a cortar la paja, o hay que guachar, hay que desherbar, bueno, toda esa cosa. Entonces comienza la planificación alrededor del fogón. Y también ahí se comenta los chismes, es decir, que hay que hacer en la comunidad, que hay que hacer arreglar el camino, que hay que hacer la escuela, que tal día es la reunión de los cabildos. Entonces todo se está alrededor del fogón en una continua comunicación de la oralidad. Pero como dije, a partir de que estas casitas se las va abandonando y ya pasamos a la otra, entonces el sistema moderno nos va quitando esa forma de transmitir lo que es la oralidad indígena. Como digo, en estas casitas hay toda una cuestión de un mito, ¿no? Entonces por lo menos la gente enseña que cuando nazca el niño, la placenta no hay que irla a dejar allá, sino enterrar en el fogón para que no le duela la barriga al niño. Pero todo está acá dentro en estas casas. Ya en las otras casas ya es muy distinto, ya no hay esa relación, ya no hay esa comunicación de lo que sería la oralidad indígena. Entonces todos estos materiales son abrigaditos, incluso aquí uno se enseña, es bien abrigadito, en lo que es allí en esas casas son frías, ¿no? Pero sino que por ya el sistema que nos imponen ya nos sacan de aquí, mejor dicho. Eso. La importancia de la familia, el hogar, el matrimonio y todo lo que sucede alrededor de esta figura social es tan grande como el valor que se le da a la tierra y su función vital. Si hay alguna persona que tenga algún reclamo del terreno que no esté legalmente, que se vaya a hacer esta posición, puede acercarse a reclamar hoy antes de dar la posición para tener sus respectivas correcciones. Es por esto que entre los pastos existe un ritual muy singular, referido a la tierra y el matrimonio. Adjudica y posesiona el terreno de resguardo denominado Chorrera en favor de los indígenas Jacinto Briceño Ceballos y su esposa María Beatriz Buenayán. Cuando a una pareja que está lista para crear una familia se le otorga un pedazo de tierra por orden del cabildo para que la explote y viva en ella y la comparta más tarde con sus hijos, ese día es motivo de celebración, de mucha alegría, no solo para los beneficiados, sino para toda la comunidad del resguardo o la vereda, que se entregan a la realización de una gran fiesta que puede durar toda una tarde. Y en la que participan los gobernantes y toda la comunidad.
y en la que se transmite buena parte de las costumbres culturales, las normas sociales y el pensamiento ancestral a las nuevas generaciones. A lo lejos suenan los tambores con un profundo encanto. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Yo miro las montañas. Yo miro las montañas en los muslos. En los muslos miro las montañas. Yo miro. Luego de haber sido entregada la parcela a la pareja de esposos, los invitados se reúnen en alguna de las casas de la vereda y allí comparten la comida. La bebida y el baile.
noticias, yo quisiera dar el paso y rendirme para que sea de verdad un exgobernador, porque pues tiene más autoridad, tiene más legitimidad como indígenas que somos. Las autoridades ponen a descansar las varas de mando. Y la comunidad tiene la oportunidad de exponer ideas o ventilar los problemas que existan en ese momento entre ellos. Ave María Santísima, alabado sea el Señor Santísimo Sacramento del altar. Buenas tardes, señor gobernador, toda la corporación, la comunidad presente. La comunidad lo dirá, si es una falsa. También es común que las autoridades compartan con la comunidad los significados de los rituales que forman parte de sus costumbres. Presente. Pues vamos a darle un pequeño información sobre qué significa este acto de descansar las insignias, lo que es la mesa, lo que es el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, lo que es las insignias, lo que es la vela, el agua y las flores. Como es de conocimiento, ustedes saben que anteriormente, cuando morían nuestros antepasados, según la historia no había mesas, pero sí se hacía como en forma de unos andamios de madera, con lo que decimos chaclas, donde se vestía se ponía más que sea una estera, lo que quiera que sea, para que descanse ahí nuestro difunto. Entonces, a base de eso, pues utilizamos ahora, como ya ha cambiado las costumbres a nivel nacional y todo eso, utilizamos la mesa, donde se viste con el mantel que decimos grande, o se compone base de una tumba, todo eso significa el acto de la mesa. ¿Por qué nosotros colocamos las insignias frente a la imagen? Porque anteriormente nuestros compañeros indígenas, nuestros antepasados, fueron muy católicos, muy religiosos, donde se adoraban a Dios del cielo, al Dios de la luna, bueno, Dios del viento, todos eran, porque como no teníamos más a quien, se adoraba eso. Cuando después ya salió la religión católica, entonces la religión nuestra es estar frente a una imagen. Lo que quiera que sea que vamos a hacer una velada, un velorio y todas esas cosas, hacemos poniendo una imagen al frente. O sea, es el Santo Cristo en otras partes, ¿no? Pero eso en cuanto a la religión. Dice, ¿por qué tenemos el ramo de flores? La verdad que era la alegría de nuestros ancestros de que cultivaban cualquier florcita que era. No había de las flores que hay ahora, pero sí habían flores nativas que ellos las cultivaban y también ponían su ramito de flores en otro distinto vaso, ¿no? Por ejemplo, eran las ollas de barro, o tenían floreros también de barro. Entonces era muy distinto, significaba pues veces la alegría y como veces también la tristeza. Significa el ramo de flores. El agua es un ser natural que sin el agua pues nadie viviéramos. Entonces, como es conocido de que el agua, por eso hay que cultivarla, hay que estimarla y hay que decirlo como decir, pues si no tenemos agua no tenemos vida, porque para todos nosotros necesitamos el agua, y para que crezcan nuestros cultivos es el agua, y para hacer nuestros alimentos también es el agua. Entonces, de todas maneras, el agua es necesario, también las fuentes de agua, cultivarla y cuidarla para bien de beneficio de nuestra comunidad. El asunto de la vela, pues se vela, cualquier cosita que sea de un difunto, de una velada, de todo lo que hay que hacer, es la vela, lo primero es la vela. Eso fue anteriormente, pues más antes era con velas de petróleo,
se hacían unos mechones con otro material distinto para poderse velar y hacer los actos en sus respectivas casas. Ahora como ya no tenemos de eso, hemos perdido tanto nuestra cultura que nos toca hacer con lo que ya se hace las espelmas. Entonces eso de todas maneras, así tengamos la luz, pero es bien importante prender las espelmas en estos actos. Pues esta es la parte interesante de que de pronto en veces todos somos curiosos. Vamos a una posición, todos lo miramos, pero nunca sabemos de qué significa todas estas cositas. En vez se dice solo es por adornar la mesa o la casa nomás, pero no lo sabemos el por qué. Desde tiempos remotos, este pueblo aborigen ha estado constituido por una diversidad de comunidades autóctonas, que se han dado en llamar cacicazgos autónomos, microsocioculturas o microestados. De tal manera que cada uno tiene sus pequeñas diferencias en cuanto a lo cultural y social. Aún así, su autonomía política es absoluta con respecto a los demás grupos. Pero es muy bonito aquí, por ejemplo, que antiguamente nuestros antepasados ordenaron el sistema de gobierno que hasta ahora lo tenemos, ¿no? Eso es lo más bonito. Entonces lo ordenaron en visión de la cosmovisión, en lo que es la rotación de los astros, y asimismo entonces también hoy se gobiernan las comunidades indígenas en una rotación. Resulta que hay unas 8 veredas y sobre esas 8 veredas rota en una temporada, año por año, se van rotando las autoridades indígenas, lo que es el gobernador. Pero eso es tomado pues de la cosmovisión antigua, ¿no? Del lado colombiano, se identifican como comunidades indígenas de resguardo y cabildo, y en ellas se dan formas de autoridad muy similares. La población de cada cabildo determina cuándo y cómo ejerce su derecho al nombramiento y designación de sus autoridades, y de manera democrática se reúne para ejercer este derecho. Los gobernantes son los más comprometidos en hacer que se actúe con transparencia y honestidad en estas asambleas comunitarias, pues de ello depende la confianza y el respaldo que la comunidad pueda darle a estas instituciones propias. Tal como las demás etnias indígenas de nuestro país, los pastos dan gran valor al trabajo de minga, que se refiere tanto a estos ejercicios democráticos de elección de autoridades, como a las necesidades cotidianas, como el arreglo de las carreteras o la limpieza de una cañada, que le proporciona agua a muchas familias y varias veredas.